La hora clave. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Miguel Truzman. Miguel es el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. Que cumplen 70 años, Miguel. 70 años del Estado de Israel. Del Estado de Israel, sí, claro. Entonces tiene que hacernos una actualización, claro, como no, de cómo está el Estado de Israel. Bueno, gracias por la invitación, Maki, Manuel Felipe. La última vez que estuve aquí fue el lamentable asesinato del fiscal Nisman en Argentina, ¿te recuerdas? Sí. Tuvimos un buen programa acá con eso. Casi como 5 años. Y dijimos que fue un asesinato, que efectivamente posteriormente se determinó que fue un asesinato del fiscal. Sí. Pero fíjate, bueno, estamos cumpliendo el lunes 14 de mayo, justamente se cumplen 70 años de la declaración de independencia del Estado de Israel. Y la CAIF, la institución que represento, cumple 50 años también de fundada. Claro. Así que tenemos el lunes. Es un doble Correcto. cumpleaños. Entonces el lunes que viene, el 14 de mayo, en las instalaciones de la Unión Israelita de Caracas, tenemos un evento muy importante que va a ser la apertura de una muestra iconográfica y bibliográfica de la CAIF con todas las fotos muy resaltantes de los últimos 50 años de todas las personalidades que han participado en la vida de la CAIF y, por supuesto, un cóctel para festejar ese gran evento que es la consolidación del sueño sionista, que fue nada más y nada menos que después de 2000 años de exilio, volver a la patria ancestral de Israel. Eso, ningún pueblo del mundo ha pasado por una circunstancia tan terrible como es haber sido expulsado de su territorio, de su país, de su pueblo, de su ciudad, para estar divagando por el universo por casi 2000 años y volver nuevamente a la tierra que el patriarca Abraham prometió, y Dios le prometió al patriarca Abraham esa tierra, y ahí sucedieron todos los eventos muy importantes, inclusive desde el rey David, el rey Salomón y todo eso. Pero fíjate, 60 largos años, o quizá un poco más, para instalarse o para regresar, como tú dices, después de vagar. Pero por otra parte, todo este tiempo transcurrido, después de haberse reinstalado allí, tampoco han sido fáciles. Muy complicado, porque inclusive, ustedes lo dijeron en el preámbulo, del mismo día de la independencia, declaración de independencia del Estado de Israel, hubo una guerra, la guerra de independencia. 5 países árabes simultáneamente atacaron al joven, recién gateando, naciente Estado de Israel, y milagrosamente Israel salió triunfante de esa primera guerra de independencia. Y después se sucedieron una serie de guerras posteriores con Egipto, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur en el 73, después las intifadas, los conflictos perennes con los palestinos. Pero Israel, a pesar de todo eso, y encontrándose en una situación en clave geoestratégico tan complicado como es el Medio Oriente, ha producido una gran cantidad de innovación, de inventos, de tecnología, de potencialidades increíbles para la humanidad y para el propio crecimiento y producción del Estado de Israel. Israel representa, o la población de Israel representa el 0,2% de la población mundial y tiene asignado más del 22% de los premios Nobel y ha creado infinidad de productos, de inventos, de innovación. Israel tiene, por ejemplo, registrado patente de invención en Estados Unidos, más que China y que Rusia, sumadas las dos. O sea, es una potencia tecnológica que yo creo que fundamentalmente lo que nos da a entender esto es que la riqueza de un país no está en su riqueza natural o en sus productos naturales, como por ejemplo países como Venezuela u otros países que tienen grandes e ingentes riquezas de todo tipo, minerales, agrícolas, de todo tipo, sino en la personalidad, en el ser humano, que es la potencialidad real. Esos productos naturales, esas riquezas naturales pueden ser invertidas, pero se requiere la inteligencia, la habilidad, la capacidad del ser humano para ponerla en función del bienestar del colectivo, de la población. Ustedes son el mejor ejemplo porque sin tenerlas, lo que han hecho de lo que es un desierto en realidad. Correcto, sí. Ahora, la situación actual, sí. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, justamente, casualmente la hoy... fotografía a los 70 pero aparte de los 70 años, que es muy importante todo esto que hemos venido avanzando hasta ahorita, que son los diferentes conflictos, aun cuando ya después sabemos muy bien que hubo la paz con Egipto, que se mantiene ya para más de 40 años, la paz con Jordania, que se ha mantenido incólume y firme, ¿no? Y los acuerdos de Oslo en la década de 90 con Yasser Arafat y con los palestinos, que de alguna forma en Cisjordania se dividió en algunas parcialidades para tener soberanía, los palestinos sobre ciertas tierras y los judíos sobre otras. Esos son acuerdos que lamentablemente no han venido desarrollándose o profundizándose y esperamos que lo hagan. Pero ayer, anoche o en estos días, se han venido sucediendo eventos muy importantes en Israel, en las alturas del Golán y en Siria.
justamente después de la incursión que tuvo Israel para destruir unos depósitos de armas que tenía Irán en Siria, hubo una escalada donde Irán, directamente es Irán, y primera vez que pasa esto en el conflicto del Medio Oriente, que no es un país que tiene zona limítrofe con Israel, atacó a Israel las alturas del Golán con más de 20 misiles. Y anoche en la madrugada Israel destruyó muchísimos objetivos iraníes en Siria. Se dice que más que miles de objetivos iraníes en Siria fueron destruidos en una operación inusual, totalmente espectacular de Israel, tomando en cuenta lo que se descubrió hace pocos días, que es la inteligencia del Mossad, donde abrió la caja de Pandora que representó el arsenal nuclear iraní, y eso fue entregado a Estados Unidos y a Vladimir Putin ayer en el Día de la Victoria. O sea que la inteligencia israelí pudo determinar que todo el convenio militar y de arsenal militar e industrial, de armas químicas y biológicas y sobre todo de misiles de nucleares que podían haber sido utilizados contra Israel, esa información fue descubierta por el Mossad en chips, en documentos, en pruebas, en fotos, y fue abierta al público general para que Estados Unidos tomara una decisión fundamental hace 2 días, escasos 2 días, de retirarse del acuerdo nuclear firmado en el año 2015 por las potencias europeas y por Estados Unidos. O sea que en estos días, estando aquí en esta entrevista, esta última semana ha pasado de todo. Sí. Del descubrimiento de la inteligencia israelí, del acuerdo, digamos, de la farsa que fue todo lo que dijo en ese momento el Mahmoud Ahmadinejad y Rouhani del acuerdo nuclear con las potencias europeas, que se descubrió que todo era falso, que sí efectivamente están trabajando en producir arsenal misilístico, arsenal nuclear. Por lo tanto, creo que eso va a tener consecuencias en el muy corto plazo para que la potencia europea, le hace Alemania, Francia, Inglaterra, puedan también tomar decisiones en cuanto a este convenio nuclear, reformarlo, modificarlo, arreglarlo o definitivamente ver qué se va a hacer en este tema tan importante, porque esas armas nucleares pueden ser dirigidas a cualquier parte del mundo, inclusive a Europa y obviamente al Medio Oriente. Así que en esta semana ha habido de todo. A 70 años, Miguel, ¿cuál dirías tú en este momento que es la mayor fortaleza que Israel ha logrado? Y en este instante, ¿cuál es el mayor peligro que enfrenta? Es decir, desde el punto de vista de sus enemigos constantes y naturales que tiene cerca. Pues. Claro, yo creo que la mayor fortaleza es haber construido un país en función de una inmigración de millones de personas que han desarrollado una coexistencia increíble y las potencialidades de todo tipo, inclusive, por supuesto, la defensa militar. Eso es un elemento muy importante porque es persuasivo en relación a los demás estados. Fíjate tú que prácticamente después de la guerra de Yom Kippur, en el año 73, no ha habido conflictos bélicos directos, sino han habido escaramuzas, atentados terroristas, cosas de bajo nivel, ¿no? De bajo alcance, pero no guerras, confrontaciones bélicas de gran intensidad, justamente por el tema persuasivo de la fortaleza en el tema militar que ha tenido Israel. Y obviamente la capacidad. Se dice que Israel de un desierto se convirtió en un jardín, de producir alimentos, de exportar alimentos a todas partes del mundo, de producir y exportar tecnología, de poder ser un baluarte para la humanidad sobre todo en el elemento médico, en donde hoy en día, por ejemplo, ya la insulina, el procedimiento normal de insulina para los diabéticos va a pasar de moda, porque hay una pastillita sencillamente para ese tema. O, por ejemplo, las personas que son cuadraplégicas, que hoy en día pueden caminar con una estructura que se creó en Israel, o las personas que no pueden ver, que se creó unos lentes especiales con una visión, una visión de alguna forma parcial, pero que pueden ver y pueden tener una vida más o menos ordinaria, cotidiana. No, de verdad que es impresionante todo. Una pastillita que tú te la tomas y te tomas fotos cada 5 segundos y tiene todo tu cuerpo, todos los órganos de tu cuerpo, te determina qué tienes en cada órgano. No tienes que abrirte, hacerte colonoscopia, cosas, digamos, complicadas. O sea que el elemento para mí fundamental es que Israel ha demostrado que en un país tan pequeño como Israel, 20.700 kilómetros cuadrados y en unas condiciones climáticas tan adversas como las que están en el Medio Oriente, puedes crear una potencia en función de las personas, de la formación, de la capacitación, de la persistencia de las personas en crear un país para todo, en una convivencia, digamos, armónica y coexistencial que es vital en el Medio Oriente, sobre todo rodeado en este elemento tan conflictivo en Irak, en Siria, en Yemen,
en Libia, países que están en plena guerra civil, y que Irán, por supuesto, que es un enemigo acérrimo del Estado de Israel, y Irán y todos los elementos que confluyen alrededor de Irán, Hezbollah como un brazo armado de Irán, y de guerrillas digamos, chiitas, que atacan constantemente al Estado de Israel. Así que creo que la defensa de la patria con un Estado fuerte a nivel de militar y la parte, digamos, de innovación, de creatividad, de proyección total, creo que son las fortalezas de Israel en esos dos ámbitos. Ahora, Miguel, hace poco que no ocurría eso, es decir, ¿a qué responde esta última agresión? Bueno, fíjate, lo que pasa es lo siguiente, Irán se ha tomado la tarea de crear un corredor para llegar a Israel directamente a través de Irak, Siria y Líbano. Entonces Israel lo que ha tratado es de evitar que ese corredor se confluya, se constituya, se configure. Y siempre ha estado atacando en Siria posiciones iraníes de armamento, de convoys, de carros que van pasando con misiles. Entonces toda esa serie de elementos, digamos, disuasivos que Israel hace para evitar que eso se pueda consolidar, produce consecuencias como los misiles lanzados por Irán hacia las alturas del Golán. Pero Israel de ningún modo puede permitir que en Siria, que está prácticamente un país que está, digamos, en desbandada por la guerra civil, que ha ocasionado más de 300.000 muertos, pueda producirse un enclave iraní dentro de ese estado porque es frontera con Israel. Claro. La caída aquí, ¿cómo empezó? Nos quedan 2 minuticos, pero quisiera volver sobre eso, bueno, porque justamente lo que ustedes en este momento están celebrando. Claro, justamente la CAIF empieza porque, bueno, los líderes en esa oportunidad, estamos hablando del año 64, fue una comisión coordinadora de la CAIF, determinó que la comunidad tenía varias instituciones, entonces necesitaba como una especie de vocero único que las aglutinara a todas ellas, que pudiera hablar en nombre de todas, y justamente esa fue la idea de la CAIF, siendo la representante de la comunidad, porque mira, hay instituciones de todo tipo, de damas, de sionistas, para el trabajo social. ¿Qué dimensión para tenía el la colegio. Comunidad en ese momento? ¿Perdón? La comunidad en ese momento, ¿qué dimensión tenía? Bueno, estamos en el año 64, calcula que podía tener alrededor de 15.000 personas, 20.000 personas, más o menos. O sea, claro, eso más o menos. Entonces, esa fue la idea fundamental, que tuviéramos un vocero único que hablara en nombre de todas las demás instituciones, más de 15, 20 instituciones que aglomeran todos los elementos de la comunidad. Y ahora se consiguieron con Miguel un vocero lo más elocuente. Bueno, gracias a Dios siempre hay personas que podemos de alguna forma digamos, educar o dar a entender a la comunidad, a la colectividad, a la sociedad venezolana, digamos, lo que es el judaísmo, claro, lo que representa el Estado de Israel, lo que es el sionismo, que sencillamente el sionismo es un movimiento de liberación del pueblo judío. El sionismo no tiene fines expansionistas ni de ningún otro modo como hace querido ver. Todo lo contrario. Israel, se ha dicho eso. Israel entregó el Sinaí a Egipto en el acuerdo de paz, nada más y nada menos. El Sinaí tiene 5 o 6 veces la proyección geográfica de Israel, con yacimientos petroleros. Israel entregó a Jordania también territorio. O sea, Israel ha entregado muchísimo territorio a cambio de la paz. Y lamentablemente nada más con Egipto y Jordania la hemos conseguido, pero Dios quiera que Israel pueda conseguir la paz con los palestinos este año 2018. Y eso es nuestro deseo realmente, la paz, la convivencia, la armonía y la coexistencia. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, Miguel, por haber estado aquí con nosotros, habernos acompañado. Vamos a la pausa y regresamos.